RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en esta hora nos complace presentar a nuestro buen amigo Carlos Paredes, autor del libro El perfil de lagarto. Es un gusto saludarte, Carlos, un abrazo a la distancia. ¿Cómo te encuentras? Muy amable por hacer esta comunicación. Un gustazo conversar contigo. Yo estoy en una reunión de trabajo, pero encantado de conversar contigo y con tus oyentes en toda la red que tienen a nivel nacional sobre el trabajo de investigación periodística que hace poco presentamos. Sí, en efecto, y anoche fue presentado el libro El perfil del lagarto, ¿no? De por sí es una investigación que da mucho que hablar, se convierte sin lugar a dudas en el libro del año, ¿no? Tú has hecho un seguimiento muy exhaustivo dentro de tu labor de investigación como periodista, ¿no? No es el primer libro que presentas, ¿no? Porque anteriormente también La Hora Final, donde describes de una forma pormenorizada la captura de Abimael Guzmán, ¿no? El trabajo que hizo el Grupo Especial de Investigación, el GEIN, y antes La Caída del Héroe, ¿no? Donde desmitificas, ¿no?, a Antonio Quetín Vidal Herrera, ¿no? Y en esta oportunidad el perfil del lagarto, ¿no? Coméntanos, ¿no? ¿Qué es lo más importante de esta publicación que los peruanos tenemos que saber, que los peruanos tenemos que conocer? Mira, nosotros hemos hecho un trabajo de seguimiento de la función pública de Martín Vizcarra desde el año 1989, es decir, 32 años de seguimiento. Nos hemos ido a las raíces de su inicio como funcionario público. Él empieza muy joven, a los 26 años, en el proyecto especial Pasto Grande, que es muy importante para los moquegüanos, hasta el día de hoy que está postulándose al Congreso con su socio Daniel Salaverry. Entonces, lo que creo hemos encontrado, después de auscultar de manera muy exhaustiva su gestión como funcionario público, son patrones de conducta. Y creo que todo eso se ha visto reflejado en el gobierno de 32 meses que ha tenido, sobre todo en la gestión de la pandemia, que como sabes, José, es una de las peores gestiones a nivel mundial, no solo regional. Tenemos los ratios más altos de muertes por cada 100.000 habitantes, tenemos la caída más profunda de nuestra economía y todavía tenemos problemas serísimos para el abastecimiento de oxígeno medicinal, y ya no vamos a hablar de camas UCI y todo. Esta gestión, que yo la considero muy mala, es producto de patrones de conducta que él ha tenido como funcionario público, que se ha solamente preocupado por mostrar una careta, por la popularidad, por la encuesta del mes, pero no por la gestión en serio, convocando a los mejores. En esta pandemia no convocó al sector privado, no convocó a los mejores profesionales y se encerró en su círculo endogámico, y tenemos los resultados que tenemos, ¿no? Ahora, cuando tú inicias la investigación y en el horizonte siempre la investigación periodística, ¿tenías más o menos en mente cuál era el grado del trabajo oscuro que ha venido realizando Martín Vizcarra a lo largo de más de 3 décadas? Tú empiezas a hacer un trabajo pormenorizado desde que él es funcionario en Pasto Grande, ¿no? Y luego toda la carrera pública que ha tenido, ¿no? Como gobernador regional en Moquegua y una serie de aspectos colaterales hasta llegar a la presidencia de la República, ¿no? ¿En tu horizonte has encontrado todo o hay mucho más que descubrir de Martín Vizcarra? Mira, de hecho yo empecé el trabajo con una hipótesis abierta, porque las denuncias existían. Cuando él sale de gobernador de Moquegua tenía hasta 42 denuncias penales, pero claro, siempre decía que eran sus detractores, que por maldad, por venganza, le estaban haciendo denuncias sin fundamento. Y claro, en algo tenía razón, que sus denunciantes siempre eran más impresentables que él, ¿no? El que denunció mucho en Moquegua fue un ex gobernador, Jaime Rodríguez, le decían Jamocho. Él, solo para ponerte, que seguro ustedes lo conocen bien, solo para ponerte un ejemplo, declaró públicamente y aceptó que él había robado, pero que no lo había hecho en camión ni en tráiler, sino lo había hecho en carretilla, y además lo que había robado lo había compartido con el pueblo, ¿no? Según sus propias palabras. Entonces, de ese calibre era su detractor, y claro, le daba argumentos para decir todo es mentira. Nosotros empezamos a seguir el hilo de esas 42 denuncias, no todas tenían sustento, pero algunas sí, y entonces encontramos que además de tener este doble estándar, este doble rasero, presentarnos su cara amable y eventualmente un funcionario público proactivo y muy exitoso,
En el fondo había toda una carrera de opacidad, además de ser muy eficiente para archivar estas denuncias que llevaban al Ministerio Público y eventualmente al Poder Judicial, ¿no? Por eso que no tenía ningún tipo de complicación ni legal y menos sentencias y menos responsabilidades que se le encontraba, ¿no? Por eso es que llega indemne a ser candidato a la primera vicepresidencia en la fórmula de PPK, más bien con una aureola de haber sido un gobernador exitoso en el tema educativo, en el tema incluso de destrabar las inversiones extractivas como la minería en su región, ¿no? El fondo Quellaveco, un acuerdo con Sauder, en fin. Todo eso, analizado con lupa, encontramos que simplemente son pareceres, una careta mostrada de manera muy eficiente, pero cuando vamos al fondo del tema encontramos los casos emblemáticos de corrupción. Hospital de Moquegua, 1 millón de soles de coima, ya con la confesión sincera de los coimeros, de los corruptores. En el caso de Lomas de Hilo, no solamente es la corrupción de 1.300.000, sino que es un monumento a la ineficiencia, a la falta de escrúpulos políticos, además a la improvisación y a la corrupción. José, este proyecto, que es una irrigación muy esperada en Hilo, tenía un presupuesto inicial de 80 millones de soles. A la fecha se va gastando 297 millones de soles y no llega una gota de agua a las Lomas de Hilo, que son unas tierras seriasas que se iban a convertir supuestamente en un emporio de la agroexportación. ¿Y por qué no llega? Porque se acumula todo el patrón de conducta de él: opacidad, irresponsabilidad, falta de preparación técnica y, por supuesto, corrupción, ¿no? Y demagogia. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo manejaba las cosas públicas Martín Vizcarra. Y además, Carlos, tú puntualizas algo que nos parece relevante, ¿no? Martín Vizcarra siempre ha tenido ese modo de operación, siempre en todo su accionar público y político, ¿no? Cuando uno va a Moquegua, cuando uno va a Hilo, yo he tenido oportunidad de estar en algún momento, conocía, la gente hablaba de estos temas, ¿no? Sino que no saltaban a la luz pública, no saltaban a la opinión pública, ¿no? ¿Por qué? Porque Martín Vizcarra también ha utilizado otro elemento, y seguramente tú lo puedes corroborar, el efecto mediático, ¿no? Él, como se dice, se vendía bien mediáticamente como gestor, ¿no? Se vendía bien mediáticamente, pero además también tenía un grado de cooptación de alguna prensa local, ¿no? Él descubrió un método que lo perfecciona, que cada obra tenía un presupuesto para difusión, y en ese presupuesto incluía pues el pago de publireportajes, de pauta en algunos medios locales, incluso de recibo por honorarios profesionales que hemos encontrado de varios periodistas de la zona. Sí hubo periodistas que no claudicaron, que siguieron con su tarea de fiscalización, siempre profesional. A ellos los hostigó, y a la menor posibilidad de que pudo censurarlo, lo censuró. Es el caso de la periodista Pamela Blas, que fue cerrado su programa, que era el más importante en una cadena de televisión local, Telesur, porque el dueño se muere, deja de respaldarla, y la viuda de inmediato le entrega la cabeza a Vizcarra. Incluso cuando ella sale de esa cadena importante de televisión local, emprende una radio, un medio alternativo, convirtiéndose en propietaria, con esfuerzo logra sacar su radioemisora, y cuando Vizcarra es presidente de la República desde el año 2018 y se da cuenta que sigue siendo una crítica acérrima a su gestión, ya como presidente en la zona, en su terruño, le manda el MTC para tratar de ponerle una multa muy grandota para quebrarla, ¿no? Y ella se ha defendido hasta el día de hoy. Es un ejemplo de cómo la prensa local no claudica, y cómo, a pesar de ir en contra de la corriente, incluso de ser políticamente correcta, porque todos estaban adulando al gobernador, se mantiene en el tiempo con su posición, y hoy el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Estamos dialogando con Carlos Paredes, periodista y autor del libro El perfil de Lagarto. Es un hecho que tú también describes, Carlos, en el libro, ¿no? De la manera como Martín Vizcarra, de una manera sistemática, ha ido manejando los hilos y control de algunas instituciones. Quiero incidir en un tema que el último domingo también lo abordó el programa Panorama, ¿no? Y que está ligado justamente a cómo manejaba de una manera
implícita Martín Vizcarra, con algunos hilos, la Dirección de Búsqueda, la Dirección de Inteligencia, el Ministerio del Interior, DIGEMIN, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Tú has denunciado este hecho, pero ¿crees tú que en el horizonte que tenía Martín Vizcarra, este puede ser la punta del iceberg para descubrir otros hechos mucho más graves todavía? Yo creo que sí, porque si Vizcarra tuvo una policía política que tanto se denunció desde la oposición, Y que siempre la esta negaron, ¿no? cuestión, sí, que siempre la negaron, además siempre negó su nivel de intervención en el Ministerio Público, y hoy dos fiscales que se han enfrentado una a la otra nos están dando luces para ver que sí había razón para sospechar de esa intervención política en una institución que es clave para la democracia, que es el Ministerio Público, es el titular de la acción penal. Si ya no nosotros confiamos en el Ministerio Público, ¿en quién vamos a confiar? Y la policía pasó lo mismo. Y ni siquiera es la policía, porque hay que reconocer, la policía está haciendo esfuerzo para ser profesional. Ya el episodio Montesinos les ha enseñado muchísimo, tanto a las Fuerzas Armadas como a la propia policía, de no meterse en temas oscuros para la democracia. Pero Vizcarra encontró la dirección de búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, que es una dirección paralela a la policía, que no pertenece en estricto a la policía. Es una división que yo diría es el otro pilar del Ministerio del Interior, pero que ha sido manoseada políticamente por Vizcarra, y esa es la responsabilidad que él tiene. Ha usado esta división de búsqueda que está integrada por policías muy experimentados en temas menudos de política y en temas ilegales de política. Por eso yo digo que ha sido el Montesinitos, este coronel Martín González Sánchez, que le conocen como el Conejo, que hasta el día de hoy parece intocable, porque a pesar de que varios medios, como tú dices, Panorama, Perú 21 le dio portada la semana pasada, Beto Ortiz ha hecho 2 o 3 reportajes describiendo sus actividades, hasta el día de hoy no nos dicen nada. Es más, en una pregunta que le hace Mónica Delta en radioprogramas al viceministro, él dice, estamos investigando. Pero ¿qué garantía de imparcialidad va a haber una investigación si el actual comandante general de la policía, el general Cervantes, sí, fue su jefe directo en la división de búsqueda y Conejo fue su hombre de absoluta confianza? Entonces, ¿cuál es el grado de certeza e imparcialidad que nosotros exigimos como ciudadanos cuando se trata de un mismo grupo que obviamente se va a proteger, ¿no? Lo que yo creo es que el control político lo tiene que hacer de inmediato el Congreso, y ahora sí, esa es una tarea que ellos no deben eludir, porque para eso están, para hacer el control político y la fiscalización del Poder Ejecutivo que se puede estar desbordando, ¿no? Ahora, otro tema que siempre flota en el ambiente es cómo Vizcarra fue manejando un discurso donde siempre él iba a la confrontación, iba al choque, ¿no? La búsqueda hacia la polarización y siempre se victimizaba, ¿no? Entonces, tú también describes, ¿no? Y tocas el aspecto, ¿no? Cómo él tenía un fuerte impacto mediático, ¿no? ¿Qué papel en este impacto mediático, en este impacto de comunicación tenía Maximiliano Aguiar, que no sabemos los peruanos actualmente? Un papel importantísimo, porque Maximiliano Aguiar es un sociólogo argentino, experto en saber leer lo que en comunicación política se llama una mirada cualitativa de las expectativas populares, es decir, lo que quiere la gente en Lo cristiano. que le gusta a la Por gente, eso, ¿no? exacto. Por eso que Vizcarra ha hecho un gobierno para satisfacer a esa masa, un populista, vamos a llamarlo con un nombre completo, pero que dejaba de hacer gestión pública precisamente porque estaba pensando más en la encuesta de fin de mes que en resolver los verdaderos problemas de los peruanos. Por eso que cuando se acaban las encuestas, la gestión queda en nada. ¿Te acuerdas que prometió hacer 80 hospitales y 1000 colegios? Así es. Bueno, llegó la pandemia, ninguno de esos 80, José. Esa es una muestra clarísima de que una cosa es lo que dicen medios, el discurso, y otra cosa diferente, muy diferente, es lo que realmente hace. Y ese es un patrón de su conducta. Tener un doble rasero, tener un discurso público que normalmente es demagógico, populista, pero en el fondo no ser eficiente a la hora de responder y de solucionar los problemas de todos los peruanos del día a día, que para eso están los presidentes y en general los gobernantes, ¿no? Ahora, Carlos, dentro de la investigación que tú has hecho y ya dentro del análisis político, ¿tú crees que si no vacaban a Vizcarra, Vizcarra tenía en su chip
quedarse en el gobierno, iba a buscar cualquier excusa para justificar y entronizarse en el gobierno, ¿crees tú? A mí me queda claro que él, en las últimas semanas de su gobierno, antes del 9 de noviembre, estaba haciendo todas las movidas y usando y abusando de su poder de presidente para tratar de neutralizar la investigación seria que estaba haciendo y que está haciendo todavía el fiscal Germán Juárez Atocho. Recuerda que primero el procurador Anco renuncia denunciando presión y el abogado Anco como procurador ha sido muy eficiente y nadie va a dudar de su independencia y de su calidad profesional. Dos, usó una carta membretada como presidente de la República para mandarle una comunicación oficial a la fiscal de la Nación pidiéndole algo que ella no podía hacer dentro de sus prerrogativas, es decir, dirimir la contienda de competencia qué fiscalía lo investigaba. Y más que eso, cuando se produjo la primera moción de vacancia, sacó a los militares, a los comandantes generales de las tres fuerzas más la policía, con uniforme de campaña, con uniforme de guerra, y los puso en una foto poco democrática, José. Eso es un uso abusivo del poder para entronizarse, para defenderse de una acusación que creo que los peruanos la veíamos legítima y sobre todo con indicios muy razonables de que el señor venía pues con una mochila corrupta desde Moquegua, ¿no? Ayer Renato Cisneros, en la presentación de tu libro, Carlos, decía que tú en realidad tenías una cualidad, ¿no? Desmitificar a personajes, ¿no? Uno de ellos, Antonio Quetín, Vidal Herrera, y ahora es Martín Vizcarra, porque tú tocas a Martín Vizcarra en el momento que tenía un alto nivel de aceptación popular, ¿no? Si bien es cierto, salió del gobierno, pero las encuestas le daban un alto nivel de popularidad a Martín Vizcarra, ¿no? Pero además, tú tocas en el centro de flotación cuando denuncias, revelas el caso de las vacunas, ¿no? ¿Cuánto crees tú que puede esto sensibilizar a la opinión pública del país para descubrir al verdadero personaje que es Martín Vizcarra? Mira, yo creo que la prensa en general, y ustedes lo hacen día a día en esta cadena radial muy importante del interior, tiene que cumplir su función y para eso estamos los periodistas, para informar de manera oportuna y veraz respecto a los personajes públicos, ¿no? Sobre todo, qué dicen y qué hacen, ¿no? Y en esta coyuntura electoral, qué bueno que la prensa de investigación también está poniendo su cuota de aporte, ¿no? No solamente está mi libro, está el libro sobre De César Ripper, ¿no? Acuña, Plata Pancha, de Christopher Acosta, Claro. está un libro sobre Keiko, que han escrito varias periodistas mujeres, interesantísimo. Está el otro libro, Mini Candidatos, que lo ha compilado, lo ha coordinado Carlos Carlos Menéndez, ¿no? Meléndez, donde hay varios candidatos presidenciales muy perfilados ahí. Incluso lo que tú dices, el libro de Martín Ripper también es una primera clarinada para ver el perfil de Vizcarra, el libro de Marcos y Fuentes sobre PPK y cómo se portaron los fujimoristas en estos años de crisis. En general creo que los electores tenemos que asumir con más responsabilidad nuestra corresponsabilidad de elegir a los gobernantes que finalmente se sientan en el sillón del poder. Y no debemos ser irresponsables, debemos tener un voto primero informado y después maduro, porque si no auscultamos a nuestros candidatos y no le vemos no solo el currículum, sino con quién está yendo, cuál es su equipo, cuál es su ejecutoria pública, cuáles son sus denuncias, cuál es su sueldo, cuáles son sus deudas, siempre vamos a caer en lo mismo de elegir a fantoches que nos están mostrando una cara que no es la verdadera y cuando entran al poder se descubren en su verdadera dimensión, ¿no? Y ya estamos hartos los peruanos de decepcionarnos. Si no, miremos a nuestros 6 últimos presidentes, incluido Vizcarra, todos o están con acusaciones graves, con procesos extraditados, o se quitaron la vida, o inmersos en investigaciones muy serias, ¿no? Una pregunta final, Carlos, agradeciéndote la deferencia por permitirnos este tiempo. ¿Todavía falta mucho por conocer de Martín Vizcarra? Yo creo que nos falta mucho por investigar de la gestión de la pandemia, porque recuerda, José, que nos hemos gastado los ahorros de 30 años, miles de millones de soles, y no hemos tenido resultados positivos. Ahí no solamente ha habido displicencia, falta de capacidad profesional,
sino conociendo lo que ya conozco de Vizcarra, yo creo que también hay opacidad y, ¿por qué no, corrupción? Carlos, un fuerte abrazo a la distancia y felicitarte por la publicación de El perfil del lagarto, ¿no? Con seguridad va a ser un libro exitoso, ¿no? Se perfila como el libro del año y ya anteriormente también tú has marcado, caramba, un rumbo con las otras publicaciones. Un fuerte abrazo a la distancia. Saludos. Un abrazo grandote, José, y me dio muchísimo gusto conversar contigo. Al público le voy a decir que nos conocemos hace 30 años. 30 años, en efecto. Un fuerte Éramos abrazo, jóvenes. Carlos. ¿Ah? Cuídate bastante. Cuídate. Saludos en casa. Chao. Felicidades. Adiós. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.